Hola, buenas. Para este video pondremos a prueba varias métricas de red con el repositorio de Docker SNMP. En mi caso, yo ya tengo andando tanto el cliente como el servidor, que lo vimos previamente cómo instalar, y además tengo un contenedor con Polymorph andando. Esto lo podemos ver con el comando sudo docker ps. Si vamos a la ventana del servidor, podemos ver que le está enviando request, recibiendo las respuestas del cliente. Todo esto de forma normal, ya que no hay ningún servicio de red interrumpiendo esto. Luego, si queremos, por ejemplo, podemos ir a Polymorph. Y yo acá en Polymorph ya tengo una captura realizada y tengo un template. Como podemos ver, este template tiene SNMP, muestra la versión, el community y la data del paquete. Yo lo que puedo hacer es interceptar utilizando una función. Esta función que tengo acá, básicamente lo que hace es que cuenta los paquetes que llegan al servidor y realiza el cálculo de los bytes de datos que trae cada uno de esos paquetes. Y junto a esto lo calcula con un delta de tiempo, cosa de que sea en intervalos de un segundo. Esto me sirve para ir contando los bytes por segundo que entran al servidor. Luego, para poder echar a andar esta función, simplemente utilizamos el comando intercept. Como podemos ver, acá nos está mostrando los bytes por segundo que van llegando al servidor en cada momento. Luego, si yo quiero alterar esto, puedo utilizar netem. En mi caso, lo que voy a utilizar es este comando que tengo acá, que básicamente le da un delay al cliente de 500 milisegundos, pero con una distribución normal. Una pérdida de paquetes del 30%, una corrupción de paquetes del 20% y una duplicación del 15% de paquetes. Como podemos ver, al aplicar este comando, rápidamente podemos ver que disminuyen radicalmente los bytes por segundo que van llegando al servidor. Y esto es porque muchos de los paquetes se están perdiendo o están llegando con retraso. Esto es básicamente una forma pasiva de generar una métrica de red, pero también lo podemos hacer de forma activa, ya sea con una captura de datos que sacamos de Wireshark. En mi caso, yo ya tengo una captura de datos de Wireshark, que es esta, que está aplicada con el mismo filtro de NetEm. Es decir, con los 500 milisegundos con la distribución normal, la pérdida de paquetes del 30%, la corrupción del 20% y la duplicación del 15% de los paquetes. Para analizar de forma activa, es decir, offline, esta captura de paquetes, lo que yo puedo utilizar es un script en Python y después luego imprimir, por así decirlo, los gráficos en MATLAB. En este caso, acá tenemos un script llamado pcap-parse.py, que básicamente lo que hace es tomar archivos .pcap de Wireshark y procesarlos para tomar los paquetes de las capturas y tomar diversas métricas. Simplemente lo que estamos haciendo acá es separar diversas métricas, por ejemplo, contar los paquetes por cada segundo, los bytes por cada segundo, guardar el tamaño de cada paquete, almacenar los requests y los response para después compararlos con sus timestamps, y finalmente se lo enviamos a MATLAB a través de un archivo .mat. Luego, si vamos a MATLAB, simplemente imprimimos todos estos datos. Primero que nada tenemos que cargar el archivo y los imprimimos a través de histogramas, por supuesto con normalización de probabilidad, y lo podemos echar a andar y podemos ver acá todos los gráficos que esto nos genera. Si vemos la figura 1, podemos ver que es una distribución normal, y esta distribución se refiere al delay, que es exactamente lo que nosotros pusimos previamente en NetEm, un delay de 500 milisegundos. Acá, bueno, está en segundos, pero la mayoría de los paquetes llega con un delay de 0,5, es decir, 500 milisegundos. Por otro lado, también tenemos los paquetes por segundo que nos llegan. Tenemos el tamaño de los paquetes, todo esto es en la probabilidad, es decir, la probabilidad de que los paquetes lleguen con un tamaño entre 60 y 90 bytes. Y tenemos la cantidad de paquetes que han llegado con los que se han perdido, porque también tenemos una cantidad de paquetes perdidos. Y finalmente tenemos la gráfica de los bytes por segundo, esta vez tomada de forma activa y offline, que nos muestra básicamente lo mismo que estábamos viendo en Polymorph. Es decir, los bytes por segundo que hay de transferencia entre el cliente y el servidor.